Vamos a darle la bienvenida entonces a Mario Vergara, líder de Sereñistas, senador electo y ahora candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. ¿Cómo andás? Bien, dirigí Danubio, dirigí Peñarol, ahora estoy en Arabia. Sí. Leo Ramos. Pero bueno. Buen mozo Leo Ramos. Sí, Mario, ¿cuándo se define tu candidatura? Con el tiempo, un poco el proceso político y bueno, y ver cómo se fueron también acomodando los zapallos en el carro, en donde bueno, se planteó la posibilidad de que yo compitiera por la intendencia, se exploraron apoyos, había arenita, nos podíamos tirar, y bueno, y creo que estoy muy satisfecho, muy contento con eso, estoy convencido que a partir de la trayectoria que uno tiene, a partir de la visión que uno tiene, bueno, podemos contribuir a mirar a Montevideo con una perspectiva mediana y larga, que creo que es muy importante retomar, a contribuir también con una gestión cada vez más eficiente, pero también más eficaz, es decir, que resuelva de mejor manera los principales problemas que la ciudadanía montevideana percibe. Y bueno, muy contento además porque el proceso político en el Frente ha llevado a que estemos en esa tríada de candidaturas y siempre es un privilegio que el Frente Amplio, que es la principal fuerza política del país, te considere en ese posicionamiento. Es una tríada, como tú lo decís, pero está claro que tú sos el nombre más fuerte. ¿Te sentís el candidato? ¿Sentís que sos el caballo de comisario? No. Me habrán escuchado 1000 veces en cada elección decir, elecciones ganadas nunca hay. Creo además que después de 35 años de gobierno Frente Amplista en Montevideo, obviamente la gente mira cada vez de manera más fina, porque es un poco esa lógica que a veces hablábamos de los 15 años de gobierno del Frente. Hay mucha cosa que se ha ido resolviendo, pero bueno, la gente pone el foco obviamente en cosas pendientes, en lo que falta, en los desafíos nuevos, y la ciudadanía uruguaya en general es una ciudadanía exigente, y lo bien que hace. Yo creo que el Frente, creo que por lo que uno percibe, el Frente sí es favorito en la elección departamental, pero de ahí a darla por ganada sería un error, porque uno no puede bajar los brazos. Vamos a hacer, ya empezamos a hacer una campaña recorriendo todo el territorio, abordando los temas que la propia gente te dice, bueno, los problemas están acá y acá. Y a propósito, sobre los problemas, ¿no? Sí. Y hablabas de cuestiones a resolver que han pasado los años y no se han resuelto. ¿Es la limpieza el gran tema? El tema no ha tenido... Porque de repente sí, uno escucha jerarcas o ex jerarcas que dicen, no, pero hemos atendido bien la limpieza, pero si así fuera, no se traduce a la gente, no hay una percepción de que este tema ya está solucionado. Los temas no se resuelven de una vez y para siempre, porque la dinámica de convivencia ciudadana, los hábitos de la gente en materia de consumo, por ejemplo, o los hábitos en materia de movilidad, hacen que algunos desafíos principales como los residuos y la movilidad sean desafíos cada vez más grandes. Se hizo mucho. Hoy Montevideo recoge como un 60-70% más de residuos que en el 2004. En los últimos 2 años, el volumen de residuos adicional que generamos los montevideanos, las montevideanas, es de más de 150.000 toneladas por año. Son crecimientos muy fuertes, a los cuales, bueno, hay que abordar con la ingeniería de recolección, por supuesto, pero también tenemos que trabajar en nuevas culturas del manejo de los residuos a nivel domiciliario, el reciclado, la separación de los residuos orgánicos, todas cosas que no son una modernidad, son parte de un proceso que la sociedad, obviamente, y la intendencia tienen que procesar toda esa masa de residuos. No es lo mismo procesar los residuos si vienen bien clasificados que si no, porque es más fácil trabajar con los residuos bien separados. Ayer estuvimos visitando un emprendimiento que se llama Tresor,
que hace compost de los residuos orgánicos. Pero claro, si los residuos llegan todos mezclados, esa actividad ya no se puede realizar. Residuos orgánicos que se transforman en cosas que vuelven a los procesos productivos. Que, por ejemplo, ¿no? Y tenés aprendizajes, cosas que se fueron explorando a lo largo de las intendencias frentistas, de repente con determinado volumen y determinadas metodologías el tema se iba resolviendo, hoy no. Tenés aprendizajes de lo que hicieron otras intendencias, como la de Canelones, con la utilización de los contenedores domiciliarios, que son hábiles para una constelación de casas, de densidad de población similar a la de Canelones. Pero si uno va a barrios con muchos más edificios y cooperativas y demás, ya esa ingeniería de recolección ya no es hábil. Aquello de que no hay un solo Montevideo. No hay un solo Montevideo y por lo tanto no hay una única forma óptima de hacer la recolección de residuos. En Montevideo rural es bien diferente. Entonces, en ese plan estamos trabajando con la gente incluso con mucha gente que trabajó en Canelones en este tema. Estamos trabajando para Canelones como modelo exitoso, ¿no? Como modelo exitoso pero que no es copiable alegremente. No es entender así, que para algunas zonas de Montevideo sí y para otras no. ¿Es un desafío? Claro que es un desafío. También es un desafío regenerar hábitos en la ciudadanía, elementos educativos, de cultura ciudadana, ¿no? Que también, porque uno ve, ¿cuál es la típica fotografía que uno ve en los medios, o imagen que uno ve en los medios, que dicen, acá está el problema de la basura? Es el contenedor con basura alrededor. Muchas veces si el contenedor estuviera rebosante de basura, claramente ahí la falla es de la intendencia que no la recogió a tiempo. Pero muchas veces no es el caso. Sabemos que ahí inciden factores de toda índole, incluido factores sociales, socioeconómicos, ¿verdad? Uno en el centro, en la ciudad vieja, culturales, ¿no? en el de hábitos culturales. O sea, tenemos una problemática que no se resuelve con la ingeniería de la recolección de recursos. Ahí tenés que abordar las problemáticas sociales con mucha más integralidad. Llego a la segunda parte de tu pregunta. Sí, el tema residuos está en el centro de la discusión de campaña, pero esto tiene que ver también con que si uno ve todo lo que hace la Intendencia, que es una enorme cantidad de tareas, de las más disímiles, ¿no? Desde los residuos hasta la necrópolis, los casinos, hasta el canal de televisión, políticas sociales. Te vamos a pasar por el canal de televisión y por casino. 30 cosas distintas, que una no tiene mucho que ver con la otra. En las encuestas que la Intendencia hace sistemáticamente, la percepción de la ciudadanía con casi todos estos temas, espacios públicos, cultura, es positiva. El factor deficitario principal sí es el de los residuos, y en segundo lugar, con cierta distancia, es el tema de la movilidad y el Bueno, tránsito. te quería llevar a la movilidad y abro el juego. Dijiste en nota con la diaria, hay que pensar en algunos megaproyectos en materia de movilidad, sobre todo para activar el transporte público. Exacto. Veo esto de activar el transporte público y es lo que decíamos con Verónica Piñeiro hace unos días, es que la gente tenga ganas de dejar su auto en el garage para subirse al transporte público, que le den ganas, que no diga voy a padecer el transporte público. Que no es fácil, ¿no? Yo leía el otro día que a principios del siglo el 16% de la gente tenía auto. Hoy eso ronda el 50%. Y cuando una familia con esfuerzo llegó al autito, no es tan fácil de que se baje, ¿verdad? Los dos primeros autos de Montevideo chocaron entre sí. Los dos primeros autos de Montevideo chocaron entre sí. Yo digo un poco en la caricatura. Imagínate, sí, claro. Siempre fue una dificultad. En la caricatura, yo digo que si no hacemos nada, en un departamento, en una ciudad donde hay más de 20.000 autos nuevos por año, va a llegar ese día que va a venir el último auto que lo tranque todo. Tenemos que tener una visión de mediano y de largo plazo en esto, porque ya no es tapando baches de manera metafórica que vamos a resolver este problema. Hay que generar, y por algo no es casualidad que hoy por hoy hay proyectos relevantes sobre la mesa, no es casualidad. Lo del Tren Tram, el Tren Tram y el proyecto de Simbe, con los dos troncales
que tienen como objetivo agilizar el transporte colectivo, el transporte público. Que obviamente si no hay movilidad, tampoco hay movilidad para el transporte público. Claro. Algo se avanzó con medidas ya casi que paliativas con el tema de las líneas de solo bus, que los montevideanos la respetamos por la mitad. Por la mitad. O menos. Y lo que también está claro es que hay que pensar la cuestión en el mediano y a largo plazo. Es necesario abordar temas de infraestructura de manera significativa. Como se hizo en el vallismo del siglo pasado, como cuando se hizo la Rambla, o cuando se hizo propio, ¿no? El Boulevard Valle y Ordóñez, que era una perimetral de la ciudad, y hoy es una arteria central en la ciudad. Hay que tener visión en eso, y eso pasa por eventualmente. Es un tema que además cada vez es menos la movilidad en Montevideo y más la movilidad metropolitana, por la integración que hay. Entonces, los proyectos grandes estos que están sobre la mesa son de movilidad metropolitana. Por lo tanto, participará la Intendencia de Montevideo en la evaluación, la de Canelones, y el gobierno. Puede haber proyectos hacia el lado de San José, sin duda, y el gobierno nacional. Sí, claro. Yo escuchaba con beneplácito las declaraciones de la ministra futura de Transporte diciendo que para el gobierno la movilidad metropolitana es una de las prioridades. Bien. Fabián. Bueno, Mario, aparece en la campaña ese planteo desde la oposición hoy de Montevideo, concretamente del candidato Lema, de 2 cierres en el caso de TV Ciudad y en el caso de los casinos, que son 2 cosas distintas, porque uno puede ser un negocio y otro es una política cultural, son cosas distintas, como salida para tener mejores otros servicios por parte de la gestión municipal. Quería saber tu mirada ante eso, y tomando en cuenta que son realidades distintas, tomar en cuenta también si se puede tener mejor limpieza, es comparable tener mejor servicio de limpieza, mejor transporte, versus cerrar un canal de televisión. Mira, en primer lugar, si el criterio es que todo lo que da déficit hay que cerrarlo, nos vamos a quedar con poca cosa, no en la Intendencia de Montevideo, en todo el Estado. Acá hay que analizar las cosas desde su razón de ser, desde la sustancia, del rol que cumplen. Por lo tanto, ese no puede ser el argumento. Yo soy partidario de mantener, obviamente, un canal municipal, un canal de la Intendencia, porque tiene que cumplir roles que tienen que ver con la información, con la comunicación, también con la cultura, también con la educación, también con el foco en Montevideo, porque los canales nacionales no tienen por qué poner foco en las cosas que pasan en Montevideo. Y creo que tenemos que tener un canal abierto, independiente, plural, profesional y lo más sustentable posible. Ese es mi objetivo. Bien. Y no el facilismo de decir, si pierdo unos pesos, lo cierro. Además, un poco en base a tu pregunta sobre la magnitud de las cosas, porque mucho se habla, y es cierto que la Intendencia tiene un promedio de ingreso-gasto diario de unos $2 millones. O sea que cerrar el canal de repente equivale a 3 días de 4 si echás además a todo el mundo. Sí. Pero si además son funcionarios de la Intendencia que harán otras actividades, el ahorro todavía es menor. O sea que estamos hablando de cosas que no son comparables. En materia de casinos, la Intendencia, uno ve el organigrama de la Intendencia, y hay mucha cosa que si uno dijera, el mundo empieza hoy y yo diseño la Intendencia de cero, hay mucha cosa que uno diría, no tengo muy claro por qué esto y esto están en un gobierno departamental. Además de que la Intendencia tiene cosas que otras intendencias no tienen, ni más ni menos que el saneamiento, por ejemplo, porque es el único departamento en el que la Intendencia departamental es la encargada y son inversiones cuantiosas. Aún así, Montevideo tiene más del 95% del territorio con saneamiento. Hay cosas que vos decís, ¿cuál es el sentido? Todo tiene una explicación histórica. Hay áreas en las políticas sociales, en las policlínicas y demás, que fueron reacciones de la Intendencia que, siendo frente amplista, digamos, y sintiendo que los gobiernos nacionales no abordaban de la manera
adecuada, con la dimensión adecuada de los problemas sociales o de salud, se volcó. Un ejemplo fue en 2002, en la crisis, ejemplo fue ahora en la pandemia. Y bueno, la Intendencia desarrolla actividades que uno podría decir, bueno, está bien que existan las policlínicas, que dicho sea de paso están muy bien valoradas por la población, pero debería tener una integración mayor al Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo. Pero en el caso del casino es otro, que decir, ¿qué hace un casino en un gobierno departamental? Y eso tiene una explicación puramente histórica. ¿La idea es cerrar el casino? No, la idea no es cerrar el casino. Pero sí creo que el casino debería depender de quien regula y conduce todos los casinos del país, con excepción de algún casino puramente privado, como el de Punta del Este, en fin, y el único casino municipal que hay en todo el país, que es el de Montevideo. Yo creo que con diálogo, respetando opiniones y respetando derechos, sobre todo de los trabajadores, estoy abierto a un diálogo para que el casino, que hoy es municipal, quede bajo la égida de la Dirección Nacional de Casinos, como están todos los demás casinos del país. Bien. Dani. Hoy hablabas de esa ciudad que optimistamente miraba el Uruguay de los años 20, ¿no? Cuando se construye el Palacio Legislativo, la Diagonal Agraciada, la Rambla Sur, con una mirada hacia el futuro. La ciudad es más que muros, planos, calles, es la gente. Hoy estamos celebrando los 40 años de la recuperación democrática, estamos celebrando eso, y en estos años, para ponerle como un eje, han pasado muchos intendentes con diferentes formaciones, biólogos, ingenieros, médicos, docentes, arquitectos. ¿Qué le puede dar un economista, alguien formado en economía humana, a la ciudad para pensar en proyectos de sostenibilidad, para pensar en proyectos de futuro, para poner ejes en esta convivencia democrática? ¿Por qué habría que votar a Mario Vergara en esto? Por muchas más cosas que por el hecho de ser economista, porque evidentemente la formación básica que uno tiene en un área, en este caso la economía, la pone al servicio de la gestión, pero también por una trayectoria que va bastante más allá de los temas económicos y financieros. Yo estoy en la gestión de gobierno en un lado o en otro desde el 2001 en realidad, casi de manera ininterrumpida. Desde mis roles en economía, sobre todo, tuve la posibilidad de ver el Estado entero, porque todo pasa por economía. Claro. Y además como senador en la legislatura anterior también abarqué un montón de... O sea que hay un perfil en donde sí, la economía, lo económico es un plus, obviamente la gestión es central para que la Intendencia provea sus servicios de manera más eficiente. Y obviamente también lo tiene que hacer dentro de los marcos de recursos que la Intendencia puede manejar, ¿verdad? O sea que creo que hay un plus en la perspectiva económica, financiera, sí, pero al servicio de una perspectiva más amplia que de alguna manera siento que estamos en condiciones de ofrecer a la ciudadanía y de satisfacer demandas de la ciudadanía en cuanto a visión, a definición de prioridades, a perspectiva de diálogo y participación. Yo creo que la Intendencia tiene que tener mucha más profundidad en la participación ciudadana. Yo pretendo darle roles, peso más fuerte a los municipios y a los consejos y capacidad de gestión. Creo que en ese sentido estamos convencidos de que podemos ofrecer una buena combinación de atributos de cara a la gestión. ¿Y relacionamiento municipal con la Junta Departamental, que fue un tema en esta administración anterior? Absolutamente abierto, diálogo. Todo gobernante en Uruguay, a la corta o a la larga y más allá del perfil que cultive públicamente, tiene que tener los puentes de diálogo con todos los partidos políticos, ni que hablar el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Es como pensar que el Ejecutivo Nacional no dialogue con el Parlamento. Tengo una visión absolutamente clara en cuanto a la necesidad de dialogar mucho, La solución de estos problemas son problemas complejos y son problemas en el buen sentido politizables, porque tienen que ver con toda la población. Por lo tanto, nadie tiene la verdad en un puño, ni se pueden imponer soluciones. Hay que avanzar con diálogo, con participación, tomando después sí las decisiones que haya que tomar.
Profe. Hola, un gusto estar acá de Igualmente. vuelta. Nos vemos cada tanto, pero me preocupan 2 o 3 cosas y ya tener un posible intendente. Hay 2 temas que siempre pregunto y nunca me responden o no se puede responder, ¿no? ¿Hasta qué punto el transporte público es cucha dependiente? Que maneja las tarifas, los horarios de la década del 30, ¿no? ¿Está? O sea que no hemos avanzado, por un lado. Y por otro, son 2 preguntas en una, ¿no? Sí. El caño colector, que aparentemente la vida útil se terminó, ¿no? Eso sería un megaproyecto de inversión impresionante, ¿no? Entonces, dentro de todos los sueños que nosotros tenemos, ¿no? Sí, claro. ¿No? ¿Cómo sería la adecuación de un tranvía con cucha, de una red de, no sé, de ómnibus articulados con cucha, y que en cierta manera se cumple el objetivo? Profe, que come es espectacular también. Pero digo cucha porque tiene más de 1000 ómnibus, ¿no? Come tiene una frecuencia, ¿no? Que si te perdiste un ómnibus, a los 5 minutos tenés el otro. En los otros, perdiste un ómnibus, llegaste tarde al laburo. Muy bien. Pero digo, eso es lo que me preocupa, porque en definitiva, o sea, Andet era para fiscalizar a Cucha. Terminó siendo Cucha la que fiscalizaba a Andet, ¿no? Con el boleto, el costo del boleto. Sí. No, obviamente Cucha es una empresa muy importante del transporte colectivo. Lógico, sí. En Montevideo. Tiene algo más de 1000 unidades. 1000 y 1000 Las cooperativas sumadas tienen varios cientos también. Yo ahora no tengo el número concreto, pero 300, no, muchos más, son como 600. Pero está claro la pregunta. Todo proyecto de estos megaproyectos relevantes que podemos estar hablando tienen que hacerse con diálogo con la ciudadanía, con los trabajadores y con las empresas involucradas. Uno no puede hacer un cambio de reglas de juego drástico que desvalorice los negocios que están en curso. Yo creo que es con mucho diálogo y además no descarto que en ese contexto, pues cuando se habla de los troncales de transporte colectivo, nadie está planteando que Cucha o las cooperativas no sean quienes puedan proveer total o parcialmente esos servicios. Diálogo, es diálogo, afinar los proyectos que hoy por hoy, un poco en caricatura, yo digo, están como en una etapa de dibujo inicial. Sí. Después hay que adentrarse en los proyectos mismos, ver sus características técnicas, su viabilidad técnica, hay que ver sus costos, hay que ver también la viabilidad de implementación hasta desde el punto de vista político en sentido amplio, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si tenés 4 años la ciudad toda levantada, bueno, eso genera también dificultades. Eso, vos sabés que te quería preguntar eso, si esto era viable en el quinquenio, y te lo pregunto porque vas a ser el intendente seguramente, si te toca hacerlo, en el Mundial 2030, porque el Mundial 2030 va a haber una diferencia de día quizás en la entrega de mando, pero digo, ¿cómo va a recibir Montevideo, que va a ser visto por todo el mundo, 2030, ¿qué ciudad vamos a tener? Tomando en cuenta todas las obras que hay que hacer. Aspiramos a que eso esté bien pensado y recibamos de la mejor manera a la gente. Pero igual yo el foco lo pongo en la ciudadanía, que es la que sufre en todo caso, claro. O disfruta todos los días. Paga los impuestos. Paga el boleto y paga el boleto de ómnibus. Claro. O sea, está claro que ese es un tema importante. Lo que también está claro es que esto ya no se resuelve con tapado de baches, o sea, de parches. Hay que meterle pienso. Hay que poner pienso, hay que poner recursos, hay que tener una visión y una coordinación de las intendencias con el gobierno nacional. Por ejemplo, los estacionamientos subterráneos nunca salieron. Sí, en algún momento ampliar los carriles de la Rambla tampoco. En algún momento se licitaron estacionamientos y quedaron desiertos, ¿no? Yo no soy experto en el tema, pero siempre se ha dicho que por más que han avanzado las tecnologías, hacer agujeros para abajo es muy costoso en Montevideo. Pero en todo caso hubo intentos, recuerdo en la administración de Daniel Martínez, que hubo licitaciones y que no hubo buenos resultados, nadie se presentó. Me quedó el caño colector. Eso. Evidentemente toda infraestructura tiene su vida útil. Hay que hacer una actualización del estado del está emisario. La política metida ahí, ¿no? Hay que ver la realidad como es. Pero no podemos meter a la política en algo que es obvio que tenemos que hacer. Sí, porque algunos dicen que ya estamos en el colapso total. Yo no creo que estemos en el colapso total. Recordemos lo que eran las playas de Montevideo antes del colector. Me parece que es incomparable.
que discutamos un poco de algún indicador, que los coliformes, está todo bien, y creo, sobre eso tenemos que actualizar también. Pero no es el mismo estado que había ahí cuando uno nadaba acompañado de toda la materia que circulaba. Hay que hacer una actualización del estado del emisario y bueno, sí, yo no descarto que haya que tener que avanzar en algún proyecto importante vinculado a eso, porque todo proceso, toda inversión tiene su vida útil y bueno, de a poco las cosas van llegando a un punto en que es necesario ver si es factible elementos de que un parche, entre comillas, permita avanzar o que haya que pensar en algún proyecto alternativo. ¿La hiciste ya, Bambi? Sí. Está. Financieramente, ¿cómo está la Intendencia? No está... Porque ahí ese es tu métier, ¿no? Los números, la economía. Eso es el fútbol y el carnaval. Pienso lo que decía Daniela, ¿no? ¿Por qué hay que votar un economista? Me pareció una buena pregunta. Uno piensa de afuera, bueno, va a mantener la casa en orden en cuanto a los números. Es que no hay más remedio para eso, porque a la larga siempre es peor no hacerlo. La situación financiera de la Intendencia hoy no es floreciente, genera un desafío que obviamente se va a trasladar a la próxima administración también, porque a la hora de definir con esta visión qué política llevar adelante, sin descuidar ninguna, uno después, como siempre el lado corto de la frazada son los recursos, tiene que priorizar y definir las trayectorias, la velocidad de cada política. La situación financiera de la Intendencia no es reluciente, no es floreciente. Hay explicaciones, algunas tienen que ver con que la Intendencia volcó recursos, como decía hace un rato, por ejemplo, en la pandemia, para atender realidades sociales, en el entendido de que el gobierno no volcaba todos los recursos que tenía y podía volcar para combatir el impacto económico y social de la pandemia. Y también un tratamiento ostensiblemente discriminatorio de parte del gobierno nacional con Montevideo y con Canelones, notorio. Hay que acordarse que antes del 2005 la plata de gobierno nacional que iba a las intendencias por la Constitución se repartía, y quien metía cuchara en cómo se repartía era el gobierno. Y oh casualidad, Montevideo estaba excluido porque era el único gobierno frente amplista. Eso se corrigió, se cambiaron drásticamente las reglas de juego en 2005. Y lo tengo claro porque me tocó a mí, como subsecretario del Ministerio de Economía en aquel momento, toda la negociación con el Congreso de Intendentes, en donde definimos el monto de transferencia y decidimos como gobierno no intervenir en la definición de cómo repartir ese dinero. Esa distribución vino definida por el Congreso de Intendentes en un acuerdo unánime de los 19 intendentes. Y eso se cumplió a rajatabla durante los 5 años. Además estaban los fondos para el Fondo de Desarrollo del Interior, que es el otro artículo de la Constitución que requiere fondos, que esos sí son para el interior. Y después, durante los gobiernos del Frente, se fueron regenerando y creando fondos y programas que implicaban volcar más recursos a las intendencias. Pasamos de transferir del gobierno 200 millones de dólares en 2004 a 500 millones de dólares en 2020. Entre ellos fondos que atendían aspectos de caminería rural, etcétera, y también fondos como, por ejemplo, que más o menos compensaban lo que se volcaba al interior, lo que se volcaba a la zona metropolitana. Por ejemplo, estaba el Fondo Metropolitano de Infraestructura, que este gobierno retaseó al máximo. Leía el otro día que Montevideo más o menos recibió alrededor de 36 millones de dólares menos de lo previsto por el Fondo Metropolitano de Infraestructura. 40% de recorte hubo en el presupuesto. Y eso le afectó a Montevideo y a Canelones. Pero bueno, a lo que voy es que claramente hubo una tesitura. Mientras en paralelo se generaban otros canales en donde se volcaban más recursos a las intendencias del interior, mayoritariamente del Partido Nacional. O sea, claramente ahí hay una razón también. Se bloqueó una parte del préstamo del BID que tradicionalmente, históricamente, la Intendencia recibía y que por ser un préstamo internacional requiere el aval de la Junta con mayoría especial y del Gobierno, y bueno, y la Junta
el Partido Nacional primordialmente, bloqueó justamente la parte del préstamo que iba dirigido a trabajar en limpieza. Y ahora el tema limpieza es el caballito de batalla electoral. Da la impresión de que ahí como que se puso a la ciudadanía de rehén con este tema por intenciones político-electorales. Así que bueno, es un desafío el tema financiero. Vamos a dialogar rápidamente con el gobierno nacional una vez que se instale y una vez que se instalen las autoridades departamentales. En primer lugar, para recomponer el flujo financiero que no debió perderse en estos años. Y después dialogar, como decía hoy, proyecto importante como lo de movilidad, sin duda el gobierno nacional va a tener que participar. La última, me pregunta nuestro columnista Esteban Perroni, para Vergara, ¿usted se siente el líder del sereñismo o en este caso fue clave el apoyo del MPP? En realidad no son excluyentes, ¿no? Claro. Yo siento que... Sí, perdón. No, hay una pregunta añadida. Magnolia de Dicandia, y que no es César Dicandia como me puso él, es Cristian Dicandia, se confundió con el colega. ¿Y Plataforma de Álvaro García apoyan su candidatura? Sí, sí, claro que sí. Son el grupo de las 76 de progresistas, que incluye esos dos sectores. Es uno de los 25, 26 sectores que están apoyando la candidatura de Mario Vergara de Intendencia. ¿Y fue clave el apoyo del MPP? Y evidentemente en materia cuantitativa es innegable, ¿verdad? El MPP tuvo... Se dio en octubre, ¿no? En octubre se dio una votación. Copó el Parlamento. Y vea también los votos del MPP en Montevideo, que fue un volumen muy importante. Por lo tanto, yo sí siento que tengo un rol de liderazgo en todo un espacio del frente asociado al sereñismo, sí. Y a su vez en la evaluación que hoy le decía de cómo uno va decidiendo si había arenita o no había arenita para tirarse a esta aventura, a este desafío que realmente me encanta. Obviamente el apoyo de los sectores de sereñistas, el apoyo del MPP y algunos más, son como los primeros apoyos fundamentales por una cuestión de volumen. ¿Y esto es un desafío a 5 años o a 10 años? La Intendencia tiene que tener proyectos a 10, 15 años, la Intendencia. O más, capaz. Y eso me parece fundamental. Y nosotros vamos a trabajar para resolver los problemas que hay que resolver desde el gobierno departamental. ¿Cuánto durará eso? Lo dirá la vida y lo dirá la ciudadanía. Yo creo que eso es lo fundamental. Soy absolutamente contrario a una lógica de utilizar la infraestructura institucional de la Intendencia como trampolín, como campaña permanente. En eso soy contrario. No lo van a ver en una eventual Intendencia nuestra. Sí van a ver que vamos a estar focalizados de manera comprometida en mejorar la situación en materia de basura, de movilidad y de seguir haciendo espacios públicos, arte y todas las demás cosas que hace la ciudad. También, ojo que Carolina Cose dijo lo mismo y prometió que no iba a ser candidata y después se tiró, ¿no? Fue un contexto internacional también distinto, ¿no? Ahora no, bueno, la ciudadanía tomará nota. La iluminación de la ciudad. Perdón, ya que también tengamos en cuenta que del otro lado nos dicen hay que cambiar. Ya lo dijeron en 2019, la ciudadanía les dio el crédito para que cambien y después decidió que ese cambio no fue bueno para la gente y cambió de signo nuevamente de gobierno. Y además, si hay algo que sí no quiero, es que Montevideo se transforme en una intendencia como son muchas de las intendencias del interior, sobre todo la del Partido Nacional, en donde pulula el clientelismo. El ingreso a las intendencias, que en Montevideo y Canelones se hace por concurso y sorteo, se hace a dedo en función del perfil del sombrerito político partidario, las horas extras que no se saben de dónde aparecen y cómo se pagan, la compra de combustible en la estación de servicio del intendente, el reparto de arena, pedregullo y chapa en función del color político partidario, irregularidades en tantas intendencias. Esa no es la intendencia que queremos definitivamente. Y me quedaba la iluminación. En iluminación tenemos que seguir avanzando, pero vuelvo a las encuestas de percepción de la gente. ¿Vos cómo considerás que la ciudad no es una ciudad oscura? No, yo creo que hay que profundizar la iluminación justamente en los barrios más carenciados como parte de un esquema amplio de convivencia. ¿Sí? Porque los temas del alumbrado en las encuestas
no están mal valorados por la ciudadanía. Muy bien. Mario Vergara, entonces, candidato por el sector sereñista, CMPP y unos cuantos sectores más, Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Gracias por esta charla, Mario. Ha sido un gusto.